Bueno, hola a todas las personas que se conectan una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida al evento Obras Destacadas de la Colección de Arte y Patrimonio del Rosario, presentado por el Museo de la Universidad del Rosario. Evento que hace parte de la primera jornada virtual del libro universitario que tendremos desde el día de hoy, 26 de octubre, hasta el día viernes 6 de noviembre. Como podrán ver en pantalla, me acompaña Ingrid Frederick Obregón, conservadora y restauradora de bienes culturales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en estudios de patrimonio mundial de la Universidad Técnica de Brandenburg en Alemania, quien ha sido consultora del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO con sede en París y actualmente se desempeña como museóloga en el Museo de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Ingrid, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Laura. Bueno, y antes de cederle el espacio a nuestra invitada del día de hoy, le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario que pueden dejar sus comentarios y preguntas a lo largo de toda esta transmisión. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentran como Editorial UR. Ahí también pueden usar el numeral LUR y dejar sus comentarios e inquietudes que tengan a lo largo de esta transmisión. Recuerden que la editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, somos múltiples formas de ver el mundo. Yo ya voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono y le cedo el espacio a Ingrid para que nos dé esta charla tan interesante sobre las obras más destacadas del Museo de la Universidad. Listo. Estoy compartiendo pantalla y ya. Ok, perfecto. Buenos días a todos. Vamos a hacer un pequeño tour virtual por 10 obras de la colección del Museo de la Universidad del Rosario. Esto está por medio de nuestra plataforma virtual del Museo de la Universidad en Google Arts and Culture. Esta fue una plataforma que lanzamos, nuestra participación pues se lanzó el 18 de mayo de este año en el Día Internacional de los Museos. Y les quiero comentar para empezar que nuestra colección en el Museo de la Universidad del Rosario es bastante antigua, si bien la Constitución es nueva y puede resultar un nombre nuevo para todos ustedes. La colección en las universidades es una tradición que data incluso del siglo XVII, de las primeras universidades como en Oxford, que empiezan a coleccionar obras. Y esta colección en el Rosario se destaca especialmente porque muestra una historia del retrato y una evolución de la pintura neogranadina, la evolución de la pintura colombiana. Contamos con un número muy importante de retratos civiles y esto es algo que quiero destacar en estas 10 obras sobre las cuales voy a hablar. Los retratos no solamente son retratos que hablan de unas cualidades físicas o que dicen, realmente dicen algo sobre una persona, la historia, y a través de esta sumatoria, pues de estas historias individuales, digamos en este caso, podemos hablar sobre la historia de la institución. También representa, se dice incluso que representa pues un estado mental o psicológico. Erwin Panofsky incluso nos decía que resalta de lo común que tiene el retratado con la humanidad, ¿no? Entonces, por un lado es lo individual, pero también es algo humano, son presencias, incluso Frida Kahlo habla de las presencias en los retratos que realiza ella. Tienen una función social también, los retratos, y una función en la historia de la universidad que fue el de la recordación, el de funcionar también como símbolos de estatus. Tenían una importancia también sobre eso, pues desde cómo se comisiona y habla pues de una relación con el patrono, con la universidad. Entonces, hay mucho que podemos ver sobre y hablar y conocer pues sobre el tema de los retratos en la universidad. Una de las primeras obras, bueno, en sí la colección de patrimonio pues nace con la fundación en 1653. Una de las obras más icónicas es la Virgen de la Bordadita, les voy a hablar ahorita de ella, que se encuentra pues en la capilla que está adjunta al complejo arquitectónico del claustro. El claustro pues fue declarado en 1975 patrimonio a nivel nacional, y algo interesante de esta colección
sobre la cual les voy a hablar hoy es que están realmente inmersos y hay una conexión y una asociación muy importante entre la arquitectura, entre estos espacios y la disposición pues, de la colección, y que es realmente pues, una colección de índole privado, pero pues que de las primeras pues, colecciones que tiene el país, y que se han mantenido íntegras, se han mantenido en un mismo lugar espacial territorial, pues en el centro pues, histórico de Bogotá. La primera obra, La Virgen del Rosario, que conocemos como la bordadita, es un bordado pues, sobre tela, está compuesto por seda, algodón, lino y también hilos metálicos de diferentes colores, materiales adicionales como perlas, lentejuelas, incluso óleo sobre lino. Este es un formato, tiene pues un formato realmente mucho más grande de lo que nos imaginamos. Esta usualmente la pueden observar en el altar mayor, en una parte central bastante alta, y pues no nos imaginamos hasta que no, digamos, la podemos tener, hasta que no se baja y no la tenemos pues a nuestra altura, pues no nos imaginamos realmente lo grande que es casi de 1 metro de alto. Es la patrona de la Universidad de la Virgen del Rosario. El fundador de la universidad era devoto de la Virgen del Rosario al ser un dominico, y realmente pues esta imagen es de las, es una de las primeras imágenes con las que inicia la colección y aparecen los primeros inventarios. Hay un inventario en 1665 que nos habla, si bien no sabemos el autor, nos habla sobre el donante. El donante fue el rector Juan del Rosario, también uno de los primeros rectores que venía, pertenecía a la orden de los dominicos, y nos habla de un lienzo pintado y bordado de la chura de Nuestra Señora del Rosario. Es importante acá anotar que pues estas imágenes de la madre y el niño, de la madre de Dios y el niño, eran muy comunes en la época de la Contrarreforma, en este momento de fervor religioso, donde se hacía, pues, se difundía esta imagen, sobre todo, pues, en la Nueva Granada, donde, pues, las imágenes también tenían una función didáctica y de endoctrinar, ¿no? El manto azul y el velo azul, pues, simbolizan el cielo. La función de la Virgen también como reina del cielo, pues está representada en los diferentes atributos que vemos aquí, como la corona, el orbe o el cetro, son pues atributos de la Virgen. También ese amplio manto pues se asemeja o nos alude un poco a la Virgen también de la Misericordia, bajo el cual se acogen los suplicantes. Es una casi como en una forma piramidal. Las estrellas son otros atributos que están en el fondo, también atributos de la Virgen María, con su título de Estrella del Mar, o Stella Maris en latín. La azucena pues es un atributo de la Virgen María, como símbolo de la pureza. Acá lo que vemos es que el manto está adornado con diferentes motivos florales, y efectivamente pues está el rosario. Vamos a ver los dos rosarios, el rosario que es esta cuenta, esta digamos cuerda con diferentes cuentas que aparece colgada a la mano derecha de la Virgen y también del niño. Así como una anécdota de esta obra es que fue robada en la Guerra de los 1000 días, y en un momento en el que el claustro pues funcionó como cuartel militar, y reapareció gracias a una señora que la reconoce, porque ya su imagen, esta imagen pues era muy representativa, y muy pues la gente ya en los residentes de la ciudad la asociaban con la Capilla del Rosario, la Capilla de la Bordadita, y pues fue comprada por el rector del momento por 675 pesos, y pues se recuperó finalmente en este momento. Acá vamos a ver unos detalles de la ejecución, que es tan maravillosa. Si bien pues algunos de los textiles son muy, digamos, susceptibles de cambios, alteraciones con la luz, con el tiempo, pues podemos acá detallar
pues el color azul que digamos, se ha alterado, pero el color azul del manto y el vestido rojo, que debía ser inicialmente el vestido rojo que está debajo de ese manto azul. Este rosario, pues el rosario es el atributo de la Virgen del Rosario, es una advocación que se hizo común a partir del siglo XV y XVI, y finalmente pues le da también ese nombre al colegio mayor. Vamos a ver acá un detalle en los querubines que están en las nubes, a los pies de la Virgen, de cómo pues las líneas en este caso fueron hechas, por decirlo así, a partir de hilos torcidos, y las caras, así como las diferentes caras, manos de la representación, sí fueron pintadas al óleo, sobre lino, y todas las demás, los diferentes elementos de color, esa distribución pues de las formas se hizo a partir de un trabajo muy minucioso de bordado. La segunda obra que quiero destacar de la colección es una de las primeras obras que aparece en este primer inventario de 1665. Esto está pues en un documento del Fondo de Colegios del Archivo General de la Nación, y nos da cuenta que ya teníamos en el rosario, en el despacho rectoral, este retrato del fundador Fray Cristóbal de Torres. Fray Cristóbal de Torres era un español nacido en Burgos, que llega en 1635 a la Nueva Granada como designado del rey Felipe IV como arzobispo de la ciudad de Santa Fe, y realmente él ve una necesidad en que haya un colegio mayor, una universidad donde se puedan educar los laicos. Era algo que, si bien ya existían colegios, estaban asociados a órdenes religiosas, a los dominicos, a los jesuitas, y él buscaba emular en la Universidad de Salamanca, y por medio de ese pues, proyecto que fue el Colegio Mayor del Rosario, lo logró, y logró pues, que se consolidara realmente el colegio a perpetuidad. Acá este retrato de él pues, es muy importante porque está realizado por Gaspar de Figueroa en 1643, es firmado, es algo de los retratos más reconocidos de este artista. Gaspar de Figueroa realmente pues él aprende de su padre, Baltasar el Viejo, y monta su propio taller en Santa Fe, y se dice que él inicia el género del retrato en la Nueva Granada. En esta época no existían las escuelas o la formación, que ya eso es hasta el siglo XIX, pero sí existían pues en este taller, digamos, se preparaban en el oficio del pintor, y gracias a esa buena preparación se prepararon los linos, se preparó la tela con la imprimatura, con las diferentes bases de preparación antes de recibir realmente la capa al óleo. Se preparaban los pigmentos que se molían, se extraían, se juntaban con el aceite, y esto producía finalmente pues el óleo, y con esto pues se pintaba y se hacía todo este proceso, y era un proceso que se venía enseñando en esta modalidad entre el aprendiz y pues su maestro en el taller. Y fue gracias pues a estas buenas prácticas y a estos buenos oficios como pintor que esta pintura se encuentra en un excelente estado, y la tenemos todavía pues hasta hoy. Entonces pues el lino en ese momento pues se conseguía, se dice pues se podía comprar, o venía también en los bultos de harina, de trigo, con lo que se hacía pues el pan en esa época. Entonces, digamos, se podían conseguir los materiales. Era de todas maneras muy costoso pues mandar a hacer un retrato, y en este momento pues él, estando en su calidad de arzobispo como representante del rey, pues tenía pues y tuvo en ese momento pues al mejor retratista de la época para hacer su retrato. Lo vemos acá que aparece con unos atributos. El libro, pues los libros es algo que vamos a ver en la colección. En este caso no habla sobre no es tanto sobre, digamos, las cátedras que da o como educador, sino más sobre su devoción. Se trata del Ave María en latín,
Tenemos también, esto se encuentra sobre lo que parece ser como un vargueño, un escritorio de la época. Encontramos una inscripción en la parte superior que se llama, que dice aetati sano o a la edad de 69 años. Es decir, el retratado, Fray Cristóbal de Torres, tenía 69 años. Aquí no había todavía pues fundado el colegio y aparece, bueno, y con esto pues aparece muy bien documentado, tanto por las firmas y las inscripciones como por estos documentos que les mencioné donde aparece este retrato en la colección. También tenemos un retrato bastante único en las colecciones colombianas y es el de un retrato a un rey español, a Felipe IV. Felipe IV fue gracias digamos, a su, fue gracias a su permiso, al conceder la cédula real para que se construyera pues el colegio y se creara el colegio con ese real patronazgo, pues es que gracias a él pues se pudo realmente formalizar la idea de Fray Cristóbal después de una lucha de casi 8 años entre cartas y cartas pues enviadas entre España y la Santa Fe en ese momento en la mitad pues de la Nueva Granada. Entonces, este es un retrato que no está firmado, no está fechado, se le atribuye al taller de los Figueroa. Hay muchos retratos realmente en otras colecciones en España, en Londres, en Nueva York, que encontramos en diferentes museos representaciones al rey Felipe IV, sobre todo hechos por su pintor de corte, la corte, que era Diego Velázquez. Es algunos de los elementos pues, iconográficos como león aparecen en estas representaciones. Vemos un león en la parte inferior izquierda como símbolo de la fuerza, ¿no? Del poder, un símbolo tradicionalmente también asociado a la monarquía y sobre todo a esa figura militante del rey. Y esto también aparece en una empuñadura de la espada que ahorita les muestro que aparece en la esquina inferior derecha. Como tal, al ser Fray Cristóbal de Torres, pues al ser también confesor de los y asesor, digamos, en la corte de Felipe IV, quien lo designa él como arzobispo, es muy probable que él también conociera ya esas grandes colecciones que tenía el Escorial en el momento, colecciones de Tiziano, de Rubens, de Tintoretto, y pues esta tradición de retratar a los reyes y sobre todo que estuvieran en los lugares donde no estaban pues los reyes para poder como mostrar como esa presencia monárquica, pues eso es algo muy común y pues por eso se explica el hecho que esté en la colección. Vamos a verlo representado con la Orden del Toisón de Oro. Esta orden empezó con su padre, Felipe III, y sigue vigente hasta hoy. Vamos a ver como un símbolo de la monarquía española. Se identifica con la piel del carnero y el collar creado con las piezas metálicas con la forma de la letra B, indicativo de Borgoña. Acá vamos a ver también en la parte inferior derecha, no se puede detallar muy bien, vemos como unas luces de unos elementos metálicos, se trata de la empuñadura de una espada, entonces nos muestra pues que está representado con algunos elementos pues que aluden también a esa figura militante. Aparece además algo acá, digamos de estas, es la primera obra que vemos acá, con este elemento de la cartela. La cartela es este texto que se encuentra asociado a muchos retratos del Rosario, podían ser hechos por los artistas o podían ser hechos en época posterior, que es el caso de varias de las obras de la colección. En este caso, se sabe que la cartera por lo menos fue escrita después de que se le concede pues, la real cédula para poder crear el colegio. Y pues lo vamos a ver y también en muchos casos aparecen a veces firmas pequeñas que nos aluden a la figura de los escribanos que posiblemente eran los que hacían las cartelas, pues los
pintores no sabían leer y escribir, sino que se dedicaban pues a su oficio, y realmente era muy exclusivo, digamos, tener esa posibilidad de leer y escribir, y pues por eso se comisionaban los escribanos. Ahora tenemos un retrato pues de Margarita de Austria que está relacionada pues digamos, con esta historia fundacional de la universidad, que se ha venido escribiendo, digamos, reescribiendo también con los años por los diferentes rosaristas, estudiantes y catedráticos y rectores rosaristas. Este retrato representa a Margarita de Austria, quien sería la madre de Felipe IV, pero no, pues digamos, fue elaborado y comisionado mucho tiempo después. Este retrato se ubica entre 1895 y 1897, fue hecho por un artista español, madrileño, académico, y lo vemos en digamos, la representación realista de las formas de la figura humana. Es uno de los pocos retratos femeninos que tenemos en la colección, realmente, porque pues la educación era por mucho tiempo, la mayor parte del tiempo de la historia total, digamos, del Rosario, fue un derecho exclusivo a los hombres. Entonces, vamos a ver que hay muy pocas representaciones de mujeres, y pues esta representación nos habla, digamos, fue comisionada por un rector, el rector que estuvo más tiempo en su cargo, que fue Rafael María Carrasquilla, estuvo por 40 años en la rectoría, y se comisiona posiblemente relacionada con una leyenda que se entretejió y que permeó por mucho tiempo, y era que ella, la reina Margarita de Austria, era la autora de la Virgen de la Guardadita. Esto había sido difundido en un escrito que se publicó en una biografía hecha por Juan Nepomuceno Núñez en el papel periódico ilustrado, y digamos que se mantuvo pues esta historia, aunque pues se descarta este hecho pues porque ella muere en 1611 y no concuerda, digamos, no sería muy factible que fuera realizada por ella. Pero sí es importante que al comisionar este retrato, digamos que se demuestra que había como un interés por permear esta historia, y de todas maneras, pues por mantener como esa historia, esos lazos con la fundación de la universidad. Es algo que el rector en ese momento estaba muy interesado en hacer, incluso pues promovió la escultura del fundador que tenemos en el patio en su momento. Entonces la colección sí se fue formando pues en diferentes momentos, hubo diferentes, en este caso pues no sería un retrato del natural como sí lo fue en el caso del fundador, pero pues nos hablan de esa historia institucional que se ha venido pues tejiendo con los años. Acá pues esta obra está en la vicerrectoría de la universidad, también es para mostrarles que pues las obras conviven con esa historia viva que tiene el Rosario, de su visión académica que ha continuado. Posteriormente está el retrato de uno de los primeros colegiales de fundación, que es Enrique Caldas Barbosa y Santiago. Escogí este retrato porque pues es una de las obras también más significativas de la colección, al presentar pues no solamente un colegial de fundación, es decir, fue uno de los primeros 15 colegiales que entró a estudiar en 1653, sino que fue por el artista al que se le comisionó esta obra, y por las cualidades también al representar pues uno de los primeros también, de los primeros retratos también civiles que había pues en esta época, donde el arte pues estaba, digamos, en gran medida relacionado pues a la doctrina y a la representación de escenas y temas religiosos. Vemos en esta cartela mucho más elaborada, posiblemente también elaborada por el pintor,
El texto pudo haber sido escrito por un escribano, pero encontramos una pequeña biografía de este colegial. Fue catedrático, fue catedrático y también fue rector. Acá menciona 4 rectorados, aunque tenemos documentación solo de 3. Y aparece el inmortal Gregorio Vázquez Pintó. Es decir, si bien no es una firma como aparece en la obra anterior de Fray Cristóbal, pues sí aparece en la cartela, además aparece el año, y pues nos alude también con esta interesante forma de firma a esta idea que se fue formando sobre todo pues en el siglo XIX, de como el gran artista nacional, un artista, Gregorio Vázquez, de familia santafereña, que tenían eran inmigrantes de Sevilla, pero que nunca salió de la Nueva Granada, y fue un pintor maravilloso que incluso superó a sus maestros. Estudió con los pintores del taller de los Figueroa, y pues en unas historias también que se han contado pues de forma posterior, pues aluden a esta realmente aquel pupilo superó pues al maestro, y en su calidad de su trazo, en el manejo de los colores, en el manejo del claro oscuro, se ve pues incluso pues de la anatomía, se ve que mejor, pues digamos que resaltaron pues sus cualidades sin haber realmente tenido pues una educación ya académica, que todavía tampoco pues existía para este momento. Los artistas aprendían también por medio de las estampas de pintores europeos, y las estampas también a través de los claros oscuros que se presentaban con los grabados, pues también aprendieron, y llegó pues de cierta manera una especie de barroco neogranadino por medio pues de artistas como Gregorio Vázquez, que pues fue el mayor exponente y representante. Vamos a ver que aparece representado pues con una pluma, que es muy usual en estos retratos de la colección, con los tinteros, haciendo pues alusión a su calidad como, como colegial, al estar en ese lugar tan privilegiado de la sociedad. Aparecen con los libros, que en este caso es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que también alude a esa doctrina que se enseñaba en el Rosario, con los guantes, que es algo también un elemento común que hace referencia a que las personas que estaban dedicadas a la filosofía, a la teología, a la jurisprudencia, que eran lo que se estudiaba en el Rosario inicialmente, pues no se dedicaban a los oficios manuales, sino a cosas mucho más elevadas, digamos, para el momento, lo que se consideraba en esos oficios espirituales y intelectuales, ¿no? Aparece, pues acá vemos el detalle del libro, del bonete también, como un atributo a su calidad como doctor, también de filosofía, y aparece, bueno, esto es algo que vamos a verlo nuevamente acá, en este retrato, que es posterior. La beca aparece en estos retratos aludiendo a la calidad de colegiales, es decir, estudiantes que recibieron la beca, por eso se llama también beca. El escudo, que pues es la cruz de Calatrava. Acá vamos a ver el retrato de José Joaquín de León y Herrera. Esta obra no está firmada, se le ha atribuido al artista Joaquín Gutiérrez, un artista al que sí se conoce muy poco de su biografía, pero que fue pues activo en la época de mediados del siglo XVIII, en el momento digamos, de la Ilustración en la Nueva Granada, y realmente representa en este caso a un rector que promovió también la difusión del conocimiento y la ilustración en la Nueva Granada por medio, fue durante su rectorado que llega José Celestino Mutis y inaugura la cátedra de matemáticas en el Rosario y en la Nueva Granada. Fue pues un hito histórico para la historia pues de la ciencia en su momento,
por primera vez llega a hablar de las teorías heliocentristas y pues fue durante este rectorado que lo apoyó. Y vemos acá en el manejo ya de las formas, de la pintura, un manejo mucho más plano del color, casi como si ven de pronto si ven las láminas de la expedición botánica, ese interés casi naturalista de las formas, eso es algo que vemos acá en este detalle, muy plano, así como haciendo, digamos, alusión a ese momento, porque en este pues, momento también se empieza a dar lo que es la expedición botánica y pues lo vemos también reflejado en ese interés mucho más racional, digamos, al realizar este retrato. Acá hay algo interesante, bueno, otra vez aparecen los guantes, aparecen los libros que hacen alusión a sus cátedras, este también, puño al encaje, también habla de ese estatus social del personaje. Vemos que en la cartela habla ya de su fecha de muerte. Entonces, si bien creemos que este era un retrato hecho al natural, en la época en que estaba vivo, el retratado pues aparece, al estar la fecha de su muerte, pues creemos que se dejó en blanco esta cartela posiblemente y fue llenado de forma posterior. Acá realmente pues las cartelas jugaron una función muy importante. Esto lo vemos en esta obra de la ofrenda del colegial Pedro Pradilla y Silva. Si bien es un retrato, pero van a ver que tiene una iconografía bastante diferente, pues representa el tema de una defensa de tesis. Es un colegial que está recibiendo su grado. Acá recibe, también está atribuido al mismo artista, Joaquín Gutiérrez. Aparece con la palabra en latín recibe, ¿no? Que está recibiendo ese grado de maestro en filosofía. Él finalmente después va a ser doctor también en jurisprudencia y esto está fechada en 1782, perdón, 1792, cuando recibe el grado y aparece pues una representación de lo que pareciera ser el claustro del Rosario con el escudo, con un arco de medio punto que vamos a ver que pues actualmente es diferente, corresponde a una reconstrucción del siglo XX de inicios, ya no se mantiene pues de esta forma. Y además, pues aparece también Domus Sapienza, incluso pues las palabras acá en latín que dice son los premios sean seguir esta casa de sabiduría. Tenemos que tener en cuenta que los graduados del Rosario, si bien se preparaban y se educaban en el claustro, no tenían el derecho de emitir los grados, sino que eso debía hacerse en la Universidad Tomística. La Universidad Tomística también tendría, al ser de los dominicos, tendría este escudo. Entonces, podría ser cualquiera pues de los dos lugares, pero es muy importante, algo muy interesante es que pues aparece una escena de un paisaje con esta escena del colegial, con también un retrato, que es pues un retrato en sí, con un retrato también del rector de la época, que era Miguel José Maceústigui, es decir, esa figura mayor quien daría el título, que tendría pues esa potestad, digamos, como el mayor, digamos, representante ahí de autoridad en el colegio. Voy a ir un poquito avanzando, digamos, acá en el retrato que tenemos, voy a contarles que tenemos también pues una galería importante de retratos de próceres de la independencia, donde en estos casos no fueron comisiones hechas en el momento por su familia o por pues, los mismos rectores o rosaristas, sino que fueron hechos ya en época posterior. En este caso está representado Manuel Rodríguez Torrices, es un retrato que se hizo de él 21 años después de su muerte, que fue en 1816. Fue un cartagenero que murió
bajo, digamos, el juicio y la ejecución de las tropas españolas comandadas por Pablo Morillo en la época de la Reconquista. Y pues acá, en este caso, la comisión sí se hizo desde el Rosario. Hay documentos en el archivo histórico haciendo alusión a una compra de una obra de Luis García Hevia. Luis García Hevia, el pintor, pues hizo algo también que cambia en este momento, es como un momento de verdad de cambios importantes en lo que es el retrato en la colección, y es que la inscripción ya se sale de esa cartela y está en el fondo. Está, en vez de estar en un fondo blanco, está en un fondo negro, con letra blanca. El mismo artista ya es el que hace tanto el retrato como el manuscrito. Luis García Hevia pues era un pintor, pero también calígrafo, y también incluso fue uno de los iniciadores de la fotografía en Colombia. Y bueno, él realmente esto pues parece, digamos, algo pequeño, pero realmente fue como un salto muy impresionante, y lo que él hizo pues fue muy innovador de haber llevado de haber hecho ese cambio entre imagen y texto. También algo interesante acá es que ya no aparece la indumentaria clásica rosarista con la túnica, la sotana negra, la beca de los colegiales. En cambio, pues aparece un escudo muy, muy sutil de la Cruz de Calatrava. Van a ver en la mesa hay una beca blanca que está puesta en la mesa, porque ahora pues los valores son otros, es el valor de la República, aparece con un uniforme militar, los colores que usa son también bastante novedosos, y aunque él pues estudia en un taller también, digamos, en el taller de Pedro José Figueroa, que no se sabe si tenía relación con los Figueroa, digamos que todavía no se había formado la escuela académica en la Nueva Granada, pero ya logra una representación mucho más fiel. Lo que vemos en la tez del personaje, esta sombra en la barba, los blancos están, el blanco de la camisa y este relieve y el volumen que logra con la camisa y este alzacuello, donde pues usa diferentes tonalidades de azules, un poco más ocres, un poco más cálidos, para representar pues lo que sería el tono blanco. No es un tono blanco plano. Esto pues es maravillosa la calidad pictórica de esta obra, y pues finalmente lo vamos a ver acá en este detalle, la preparación de la tela súper lisa, no tiene no se ve la textura de ese lino. Entonces esto realmente pues es una obra que si no viéndola así solamente por la fotografía, sería difícil distinguir si es sobre qué soporte está hecha, porque está muy muy bien preparada la tela. Y bueno, y también pues haber sacado, digamos, ese texto de la cartela que había estado por tantos años en las diferentes representaciones del Rosario. Incluso el gesto, como esa pose napoleónica, así con el brazo, eso es algo que no habíamos visto en los otros retratos. O sea, es de verdad maravilloso como ese salto que se dio en este momento. Y, y bueno, y también pues en este momento nace pues esta colección que un poco continúa, tiene cierta continuidad con lo que venía siendo el retrato. Todavía hay muchos, digamos que esa tradición en los inicios de la República sigue, cierto, digamos, sigue ese bagaje que se llevaba desde la época colonial, pero aparecen pues por primera vez pues las nuevas indumentarias, la nueva pues ya no está tan preponderante el escudo. Bueno, los escudos dejan de aparecer. Esos escudos eran también representaciones de la pureza de sangre de los personajes. Este personaje, esto era pues una forma de legitimar la entrada al colegio mayor, era legitimar pues el origen de los padres que vinieran que fueran de ascendencia española. Y en este caso, él, si bien era de ascendencia española, su padre era de Burgos, de la misma ciudad del fundador. En este caso, la representación ya no va a venir con ese escudo, porque eso ya es un símbolo pues de lo que era la colonia y no de la república. Otro personaje de la época también republicana
quedan solo 2 retratos de esta selección de 10, es Lorenzo María Lleras. Lorenzo María Lleras fue un personaje también que incursionó en muchos temas novedosos para el Rosario, en el arte, en la música, en el dibujo, instauró la cátedra de música en las tardes, de dibujo en las mañanas en el claustro, creó un colegio y todo creó un teatro en el Colegio Mayor. Hay un libro pues maravilloso de la editorial que se llama Entre la pluma y la acción, Lorenzo María Lleras, de Marina Lemos Obregón, y ahí pueden consultar más de la biografía de él si les interesa conocer más. Fue un educador, fue escritor, fue periodista. Y bueno, otra cosa interesante es ver esta biblioteca. La biblioteca ya no son un par de libros, sino es una gran biblioteca súper detallada y podemos ver en estos detalles los títulos de su biblioteca que nos aluden a su vida. O sea, está cumpliendo una función muy similar al retrato en que nos habla de la historia del personaje, pero con muchos más detalles. Es una obra anónima, no está firmada. Acá vamos a ver, les voy a mostrar un detalle donde aparece las obras, bueno, las obras, por ejemplo, de Shakespeare. Esto nos muestra algo del personaje, nos habla de la vida de él, pues él fue catedrático de inglés del claustro, catedrático de inglés y francés, fue traductor del inglés, tradujo obras como como la obra Altdorf, una tragedia de la escritora norteamericana feminista y abolicionista Frances Wright. Entonces era un personaje realmente muy interesante. Después era santanderista, vuelve a Colombia pues cuando Santander está en el poder y es rector entre 1843 y 1846. Aparece también, como era poeta, pues aparece la poesía de Lleras, que la vamos a ver acá. Y finalmente, pues también estudió filosofía en el Rosario y aparecen acá sus libros, pues de la biblioteca y de Colombia también. Y finalmente, voy a terminar esta pequeña charla con una obra de Liborio, un retrato de Liborio Cerda, hecho en 1921 por su hijo, Eugenio Cerda. Este ya marca pues un cambio, digamos un cambio casi a la modernidad, porque por primera vez tenemos por un lado un artista que estudió digamos en una academia que fue la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Estudió con, por ejemplo, Andrés de Santa María, del cual también tenemos obras en la colección, que había estudiado en París. Estudió con Enrique Recio Gil, el autor del retrato de Margarita de Austria, y eran artistas que los primeros profesores de esta escuela eran artistas que habían o eran extranjeros o habían estudiado en el extranjero, o colombianos que estudiaron en el extranjero. En este caso, por un lado, eso es un símbolo de la modernidad, pero también por el personaje Liborio Cerda fue profesor de ciencias naturales por 60 años en el claustro, entonces incursionó, y hay una gran biblioteca de él en lo que sería la biblioteca antigua o el archivo histórico, que nos habla de esas nuevas ideas que llegaron al país, y no solo al Rosario, sino al país, porque fue también ministro de Instrucción Pública. Gracias a él también se recupera la autonomía del claustro, estando él como ministro de Instrucción Pública, hace que, digamos, aprueba que se retomen las constituciones que se habían, digamos, se había dejado de seguir durante el siglo XIX. También en la manufactura de la obra está compuesto por digamos, por materiales modernos que nos hablan de un cambio en el quehacer, en el oficio del artista. Son telas, en este caso es una tela que ya es importada de Francia, un lino que ya viene preparado, delgado, que ya venía con toda la imprimatura, la preparación, y los pigmentos también, el uso de esos pigmentos, esos colores vivos que caracterizaron a Liborio Cerda, a la obra de Liborio. Empezaron a usarse pues ya los óleos, los tubos ya preparados con el pigmento y el óleo ya listo para sacar del tubo.
Este es un ejemplo de un pigmento que sería el carmín de alizarina. Se reconoce por una fluorescencia con UV, lo pudimos identificar, que se trata posiblemente de este pigmento y posiblemente del pigmento industrial, ya pigmentos hechos de forma industrial en laboratorio. Y por último, quiero hablar de esto también porque es muy simbólico para el museo, pues fue una de las primeras obras que se salvaguardó en los inicios del museo. Se recuperó, había cambiado de su paradero y estuvo en la Quinta de Mutis muchos años. Y después de un proceso de búsqueda, un proceso de recuperación, un proceso de conservación, ahora está presidiendo, digamos, el despacho rectoral del claustro, que muestra realmente esa tradición, pero también la relación entre la tradición y lo nuevo. Y esto, pues, al estar el retratado en un laboratorio, ya no está mirando al frente, está en su actividad, pues también fue muy novedoso, y pues está hecho por uno de los primeros de pintores que estudiaron en esta escuela académica de pintores en Bogotá. Y bueno, gracias a esa restauración, esos procesos de limpieza y conservación, se pudo recuperar en el año 2017 también digamos, esa calidad original de los de los pigmentos, de los colores, y la podemos apreciar justo hoy como fue hecha, digamos, después de haber retirado la capa de suciedad, la capa de pátina, se recuperó. Y pues también pues, nos habla de esos descubrimientos científicos que se hicieron, que hicieron disponibles esos pigmentos, y de esos descubrimientos científicos que eran los que promovía Liborio Cerda en el Rosario. Entonces, pues con esto termina mi charla. Son solo 10 obras de una colección muy rica y muy interesante que tiene el Rosario, pero creo que a partir de esas 10 obras podemos hablar de una evolución no solo en el Rosario, sino también en la pintura. Los invito a que nos sigan y conozcan las otras exposiciones que tenemos en Google Arts, y nos sigan en el museo, en nuestras actividades que promovemos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y ya no sé si hay alguna pregunta o... Bueno, pues ya vamos dando cierre a esta interesante charla sobre las obras más destacadas del Rosario. Ingrid, muchísimas gracias por esta conversación, por esta presentación tan amena y tan interesante. Creo que igual lo interesante de esta virtualidad es que nos permitió como acercarnos un poco al detalle de estas obras que eventualmente se encuentran en el claustro y en nuestra universidad. Entonces, bueno, fueron muchas personas las que se conectaron, uno que otro comentario, pues digamos como destacando el valor del arte que tenían estas imágenes, que tenían estas obras, y eventualmente, pues, como bien lo mencionó, el cambio eventualmente que tuvo a lo largo de los años la producción de imágenes que representaban a la comunidad rosarista. Entonces, muchísimas gracias por tan interesante conversación. Bueno, ya recordamos la página, pero pues quisiera que habláramos un poquito en estos últimos minutos del museo, de cómo las personas, estudiantes, docentes, investigadores pueden, digamos, acceder a este tipo de contenidos, si tienen algún tipo de agenda que estén desarrollando ahorita, de charlas que las personas puedan de alguna manera seguir y anotar, porque pues fueron muchas personas las conectadas y que eventualmente se interesan por este tipo de, digamos, de conocimientos. Claro que sí. Pueden visitar por ahora virtualmente la colección. Les dejo el link de Google Arts and Culture, donde está nuestra colección digital, y pueden consultar la exposición que acabamos de ver, así como otra exposición de Caminos Agitados sobre el cambio de la educación en el Rosario. Pueden solicitar visitas guiadas que se hacen por medio de la plataforma de RoundMe, de un recorrido virtual. Se hace de forma sincrónica con mediadores del museo. Nos pueden solicitar una visita a visitasguiadas@urrosario.edu.co. Las visitas se hacen también de acuerdo con los diferentes grupos, intereses,
que tienen, y podemos hacer una visita de forma virtual al claustro y a las colecciones. Y nos pueden seguir en las redes de Facebook e Instagram, donde estamos, estamos publicando nuestra agenda de las actividades que se están desarrollando. Estamos trabajando con los horarios de martes y jueves a las 3 con conversatorios, y ahí también nos pueden, pues, preguntar sobre las colecciones. Les recuerdo el correo para cualquier visitas a grupos, educadores, o simplemente a los que tengan interés general por conocer, es visitasguiadas@urrosario.edu.co, es nuestro correo para Perfecto. solicitar cualquier visita. Perfecto, yo también le recuerdo a todas las personas que los encuentran en Instagram y Twitter como Museo-al-Piso UR y en Facebook como Museo UR. La idea es que ustedes también puedan aprovechar ese tipo de oportunidad para poder conocer de todo el contenido y pues estas dependencias tan interesantes que tiene la Universidad del Rosario y que dan cuenta de toda esta trayectoria académica y profesional que hemos desarrollado como institución. Nuevamente agradecimientos especiales a Ingrid Frederick por acompañarnos en esta emisión, al Museo de la Universidad del Rosario por esta charla tan interesante y a todas las personas que se conectaron a lo largo de esta transmisión a través de la página de Facebook de la editorial. Les recuerdo que si se perdieron algo de esta misión o quieren revivirla, pueden ingresar a nuestra página de Facebook. Aquí van a poder encontrar todas las transmisiones que vamos a desarrollar dentro de esta primera franja de eventos virtuales. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Ahí podrán encontrar toda la programación, información de todos los eventos que tendremos durante estas 2 semanas, presentaciones del libro, charlas con la editorial, lecturas compartidas, las voces del libro, que es nuestro programa radial. Y pues bueno, también aprovecho para comentarles que tenemos nuevamente abierta la promoción de colecciones de libros rosaristas, más de 14 colecciones de cada una de las áreas y disciplinas de conocimiento que podrán consultar junto con la programación de esta franja en nuestra página editorial.urrosario.edu.co. De nuevo, Ingrid, muchísimas gracias, siempre bienvenida y ya con esto nos despedimos.